Existe una pregunta universal que el cristiano y el no cristiano incluso se preguntan, aún en su conocimiento pequeño de Dios. Y es esta: ¿dónde está Dios cuando sufro? ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Quién no ha experimentado el sufrimiento aquí en este salón? Enfermedades que nos han golpeado, conflictos en la familia, problemas con el esposo, la esposa, con los hijos, crisis en el trabajo, en los estudios, en la economía familiar. Todos nosotros, sin excepción, hemos pasado por el sufrimiento. Porque desde la caída, el sufrimiento no solamente toca nuestra puerta. Quisiera que fuera así. Él toca, intentamos abrir y cerramos, pero no pasa así. Sino que entra sin avisar. Se acomoda y a veces parece quedarse a vivir un largo tiempo en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas. Es ese pariente que quizás no quisiéramos recibir nunca. Todos hemos sentido el peso del dolor y del sufrimiento. ¿No es así? Sé que en este momento en tu mente estás recordando cuál fue la última vez que sufriste o cómo estás sufriendo en este momento. Y aunque no lo digamos abiertamente y a viva voz, porque para parecer piadosos, yo no digo nunca que estoy sufriendo, estoy en victoria, porque soy piadoso y no quiero decirlo en voz alta. No quiero decir en voz alta que sufro. Pero cuando sufrimos, muchas veces en medio del dolor, surgen preguntas, parece que fuese natural nosotros como creyentes hacernos esta pregunta. Dios, ¿cómo has permitido que esté sufriendo de esta manera? Y a veces no de una manera irrespetuosa, sino realmente preguntándole a Dios, ¿por qué has permitido que este sufrimiento llegue a mi vida? Señor, ¿por qué sufrimos así? Las muertes, las hambrunas, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué las cosas en mi matrimonio no mejoran y el sufrimiento sigue? ¿Por qué esta enfermedad no se termina de ir? Sufrimiento. Y esto es un tipo de sufrimiento que muchas veces llegan no como consecuencia de nada malo que hemos hecho, sino porque el Señor lo ha determinado. Pero también existe el sufrimiento a causa de nuestro pecado, que hemos pecado abiertamente contra Dios. Y cuando llega ese momento y el Señor nos disciplina, también puede ejercer sufrimiento en nuestra vida. Algunos ejemplos, como el que va a la cárcel o fue a la cárcel por robar fondos de la compañía que no le pertenecían, a causa de su pecado. O el que recibió soborno y fue despedido de su trabajo a causa de su pecado. O el que a causa del adulterio dejó su matrimonio en ruinas. Y parece que viven años y años arrastrando las consecuencias de sus actos y claman por un sufrimiento que no parece terminar nunca. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque a veces llegan sufrimientos profundos, pero son cortos. Y uno parece, a veces tomas un orgullo, yo sufrí, pero ya estoy otra vez de nuevo, bien, cuando los sufrimientos son cortos. Pero ¿qué pasa
cuando el sufrimiento no se va y se prolonga el dolor por mucho, 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 mucho tiempo, pues la esperanza empieza a oscurecerse porque el sufrimiento no termina pronto. Dios, ¿será que no ves que estás ciego, que no me oyes? Señor, nunca me rescatarás. Cuando llega el dolor a nuestra vida y no está dispuesto a irse pronto, ¿dónde está nuestra esperanza? Cuando no hay solución a ese sufrimiento, sea legítimo, sea porque llegó o sea por consecuencias de tu pecado y te arrepentiste, pero no cambia ese dolor, ¿en dónde está nuestra esperanza? Y yo creo que Asaf, en el texto que acabamos de leer, en todo el Salmo 79, puede responder esa pregunta. Porque si alguien sabe de sufrimientos que no se van rápidamente, ese es Asaf. Él tiene un conocimiento pleno de estos sufrimientos que vienen a su vida y a la vida de Israel en este contexto, y no parecen terminar pronto. Y permítanme contarle por qué Asaf es un buen guía para decirnos cómo luce y cómo debemos actuar cuando el sufrimiento no se va pronto. Asaf está presenciando lo impensable. ¿Y qué es lo impensable? Que Jerusalén, la madre de las naciones, la que Dios dijo, tú vas a ser la primogénita, tú vas a ser el ejemplo de todas las naciones, el top, todos van a ser, los demás van a seguir el ejemplo como nación que tú vas a proyectar. ¿Y qué es lo impensable? Que esa ciudad que Dios la puso en la copa de las ciudades, de los estados, del ejemplo en el mundo, fue atacada. Es normal que una ciudad sea atacada por su gloria. Fue atacada y conquistada. Los cuerpos del pueblo de Dios, no estamos hablando de impíos, se hallaban en las calles tirados, mutilados, sangrando, niños, mujeres, hombres, ancianos, por doquier, cuerpos esparcidos. Dice el texto que la sangre de todos estos hombres y mujeres corrían como ríos. Él vio lo que antes era el templo de Dios, el templo santísimo de Dios, fue destruido y resumido a escombros humeantes. A lo que lo lleva a decir en el verso 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo estarás airado? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? En otras palabras, ¿acaso Dios, nuestro sufrimiento nunca terminará? ¿Hasta cuándo? Y el salmista no estaba sorprendido de que Dios castigara la infidelidad de pecar de Israel. Había sido adúltero. Merecían ser castigados. Él no estaba sorprendido con eso. Lo que estaba sorprendido era que la frustración y el sufrimiento durara tanto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el salmista lo expresa en el verso 13, en la parte A, de esta manera: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Así que en medio de la agonía, cuando el salmista sufría por causa del pecado de Israel, él recordaba quiénes eran. Él recordaba su identidad. Somos tu pueblo
y somos ovejas de tu prado. Y esto es lo que hace que la devastación parezca tan incongruente para él en su análisis. Pero ya va. Si nosotros somos tus ovejas, tu pueblo, si el pueblo de Israel es tu herencia, si el templo profanado es tuyo y los cuerpos tirados en la calle son tus siervos, ¿cómo es posible que esto nos pase a nosotros? ¿Hasta cuándo? Y sí, Dios, ya sé que pecamos contra ti. Y eso es lo que narra el verso 8 y 9. Pero perdónanos. Olvida las iniquidades. Ya nos hemos arrepentido. Sí, ya sé, Dios, nos hemos arrepentido. Perdónanos. ¿Hasta cuándo? Termina con nuestro sufrimiento, por favor. Termina. ¿O será que abandonaste a tus ovejas? ¿O será que ya no te importa tu rebaño? ¿O será que tus ovejas ya no tienen un buen pastor? Esas son preguntas que pueden surgir de este salmo. ¿Hasta cuándo? Y quizás con nosotros, con nuestra teología intelectual, digamos, eso nunca va a pasar, Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Y es cierto. Pero seamos sinceros. Abre tu corazón a la realidad de la palabra. Cuando el sufrimiento se alarga, también te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Te has sentido así? Yo sí. ¿Hasta cuándo? Que hemos sufrido tan prolongadamente que comienzas a pensar y a creer que es una verdad que Dios ha abandonado a su rebaño. ¿Te has sentido así? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que Él se olvidó de su pacto? ¿Será que ya no soy su oveja? ¿Hasta cuándo? Y la pregunta es esto. ¿A qué esperanza podemos aferrarnos cuando parece que la mano de Dios está contra nosotros? Es solo uno. La esperanza de la identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si afrontamos nuestras propias pruebas con esperanza y nos aferramos a la misma confianza que sustentaba la oración de Asaf, a pesar del sufrimiento más difícil que yo pueda estar experimentando o que experimentaré por causa de mi pecado o lo que sea, ese tipo de sufrimiento que noche tras noche deja mi cama empapada de lágrimas, un sufrimiento fuerte, profundo. Nuestra esperanza es esta, y quiero que lo escuche bien, es que seguimos siendo sus ovejas. Seguimos siendo sus ovejas. Sin importar el sufrimiento, eso es lo que se aferra a Asaf, sin importar la realidad que él estaba viviendo, el sufrimiento, muerte de sus hermanos, de sus familiares, del templo de Dios destruido, de todo lo que había conocido había sido desplazado. La realidad que conocía antes del sitio ya no quedaba nada. Jerusalén había sido destruida. Todo lo que él entendía del pueblo de Dios y su concepto hasta ese momento, Dios lo había quebrado completamente. Pero su esperanza, el cual se aferró a ella,
Y que pase lo que pase, en el sufrimiento más profundo, seguíamos siendo sus ovejas. Por tanto, aprendemos a decir con Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ni lo alto ni lo profundo, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, las ovejas pueden ser perseguidas, difamadas, atacadas, sufrirán tristeza, pérdidas, dificultades, incluyendo algunas la disciplina de Dios. Es cierto. Pero ¿saben algo? Jamás seremos arrebatados de las manos de Jesús. Como dice Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida por las ovejas da. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Ustedes siempre, siempre, siempre serán mis ovejas. Siempre. Pero ¿cómo pasó esto? Pues cuando escuchamos el Evangelio, cuando creímos en ese Señor crucificado, en Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados realmente y creímos que Él podía pagar por nuestros pecados y que eso fue una realidad, que Él pagó, que Él murió y Él resucitó, mostrando que lo que ofrecía era cierto. Y es por medio de ese Evangelio que a los enemigos como nosotros, después de haber creído en Él, pasamos de ser enemigos a ser ovejas de su prado. Pasamos de enemigos de Dios a ser protegidos por Dios. Pasamos de cabras a ovejas. Y es por eso, solo por eso, solo por medio de la cruz, solo por medio del Evangelio, que podemos decir junto a Asaf, en la otra porción del verso 13, solo por eso le daremos gracias por siempre, de generación en generación, y contaremos tu alabanza. Y aquí en este texto la alabanza es una señal de confianza madura en Dios que revela varias cosas. Lo principal es una confianza firme que le pertenecemos, que somos sus ovejas y que nuestra herencia está asegurada, que Él está con nosotros en las aguas turbulentas, pero también en el fuego del sufrimiento, y absolutamente nada nos va a separar de su mano. También revela una profunda confianza, y esto es hermoso, que Él cumplirá su promesa al establecer un día en el nuevo cielo, en la nueva tierra, que todos, y escúchelo bien, que esto es de gran ánimo, que todos y cada uno de los sufrimientos, sean enfermedades, sean conflictos, sean lo que sea, eso va a desaparecer. Y eso tiene que ser una esperanza en el presente para vivir con ojos en el futuro. No de una manera escapista, sino algo que te tiene que impulsar para vivir ahora para su gloria. Y que tenemos esperanza. Todas lágrimas serán enjugadas, todas las injusticias serán corregidas y un mundo en que su alabanza perdurará por los siglos de los siglos. Escúchalo bien. El pueblo de Dios enfrentará muchos dolores. Sí. Sufrimientos en esta vida. Pero incluso al atravesar los valles oscuros de sufrimiento, de ira, de todos los males que puedan venir a nosotros por nuestro pecado, por Satanás,
por el mundo, incluso en el día más oscuro, Dios sigue siendo nuestro pastor. Hermanos, termino con esto. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? La respuesta es la siguiente. Siempre ha estado a tu lado. Él siempre ha estado a tu lado. ¿Saben por qué? Porque Él es el buen pastor. Si tú estás sufriendo en este momento, Él nunca te ha abandonado. Y Él está contigo, ha prometido estar contigo, aún en los momentos más oscuros, porque Él es tu pastor. Así que cuando llegue esa pregunta, ¿dónde está mi Dios cuando sufro? Recuérdate, Él está conmigo. Él está conmigo. Y aunque el dolor se vaya o se quede hasta el final de nuestra vida, Él nos acompañará hasta el final. Porque Él es tu pastor. Y jamás, jamás nos dejará. Mira la vida, mira tu vida con los ojos del Evangelio. Que esta no sea una verdad intelectual más, sino que potencie una vida, porque para ninguno de nosotros es sorpresa. Vamos a sufrir. Y esto es un mensaje que nadie quiere escuchar. De hecho, una de las oraciones que un cristiano maduro teme hacer más es: hágase su voluntad. ¡Qué miedo da esa oración! Pero cuando nosotros pensamos, profundizamos y meditamos en la clase de Dios que tenemos, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Si este sufrimiento me va a ayudar para parecerme más a Jesús, ya entiendo por qué lo que dices: niégate a ti mismo, sígueme. No se trata de acumular victorias en esta vida. Nuestra vida se trata de estar centrado y viviendo constantemente para Él. ¿Y qué palabras aleccionadoras nos da el Señor aquí? Nos dice cómo sufrir bien, incluso cuando el sufrimiento no se va. Oremos. Señor, esta pequeña clase no va a surtir efecto en nuestros corazones en absoluto, al menos que tú la revistas de poder. Vamos a seguir sufriendo mal, viviendo mal, preguntándonos todo el tiempo y dudando de que eres nuestro buen pastor si tú no trabajas en nuestro corazón. Así que, Señor, te suplico, Padre Santo, ayúdanos a recordar la identidad que ya tenemos en Cristo, que Él nos llama sus ovejas. Que Él dio su vida, no es que dará, sino que dio su vida por nosotros. Y a pesar del sufrimiento más terrible que estemos atravesando, Él está allí. Así que por favor, ayúdanos a abrazar esta realidad. Cuando preguntemos, ¿dónde está Dios?, podamos recordar en este momento: Dios está conmigo aún en los valles más profundos del sufrimiento. Te lo suplicamos. Ayúdanos a hacer y a echar mano
de esta verdad en nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Somos ovejas de tu prado. Amén. Amén.